Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días. Ay, qué ánimos, chihuahuas, con ustedes. Pues con mayor razón, digo, ya me vale madre lo que dé de clases, yo voy a echar este desmadre, voy a seguir, y así digo. Si yo fuera ustedes, ¿verdad? Pero no sé. Bueno, ayer les había comentado algo respecto al laboratorio, y antes de empezar con la clase necesito organizar eso. Me dijeron por parte de mi presidente de academia que aún no se saben cómo se van a dar las condiciones, pero que el próximo 7 de marzo, según ya va a ser presencial. Según. Ahí va a estar un poquito complicada la dinámica, no creo que sea el caso, pero de manera oficial, según esto sí, ya va a ser presencial. Y bueno, yo lo que les decía es que, bueno, a mí ahorita lo que me interesa, que como no van mis demás compañeros, pues se puede aprovechar la parte de pasar al laboratorio la siguiente semana. No sean gandallas, prendan tantito la cámara. Y bueno, en ese entendido de que hay esa posibilidad, bueno, hay esa facilidad ahorita, también necesito hacer una modificación. Yo les dije que, bueno, que se iban a hacer equipos de 2 para que posteriormente la parte del reporte me la entregaran en equipo de 6. En lugar de eso, para aprovechar el tiempo, porque no me sale el día que es 1:30, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dividirlo en 2 secciones, el grupo. Entonces, si ya tenían planteado hacer ese equipo de 6, por favor, divídanmelo en 3. O sea que se va a deshacer una pareja. Para que pasen de 3, en 3 por sección. Eso es lo que necesito. Entonces, ahí sí les voy a pedir que se organicen ustedes para que definan quién sería su equipo de 6 y me den cómo quedaría por mensaje de WhatsApp los 3 y 3 para yo acomodarlos en las 2 distintas secciones. Y así pasaríamos una sección el miércoles, ambas secciones media clase el jueves, que es de 3 horas, y la otra sección el viernes. ¿Están de acuerdo? A ver, me perdí un poco. ¿Podría repetirlo? Sí, igual, profe. También llegó tarde, Fernanda. No, profe, estoy toda dormilada. No hay problema. Les comentaba. En un inicio les dije que iban a hacer equipos de 2 con la finalidad de que el reporte me lo entregaran en equipos de 6. Entre que son peras y son manzanas, pues sí está un poquito cabrón. De mi parte, pues atenderlos así y se merma mucho la parte del tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es regresar a lo que yo hacía tradicionalmente, manejar equipos de 3. Para que no haya problema con la pareja que se deshace, vamos a seguir manteniendo que van a entregar el reporte en equipos de 6, pero van a pasar de 3 en 3 al laboratorio. Por eso, que formen su equipo de 6 completo y me lo
y me manden por mensaje, viendo cómo también haciéndome la separación de cómo van a pasar de 3 en 3. No sé si me expliqué mejor, Fernanda. Sí, ya lo entendí. Gracias, profe. No se preocupe. ¿Vale? Vale, profe. Ok. Entonces, porfa, ahí piénselo, me lo mandan en el transcurso del día y les digo, ya los formo y ya, pues lo voy viendo cómo van pasando. Igual, si ustedes quieren ahora sí que, como dicen por ahí la palabra, matarse solos, me dicen, entendiendo que vamos a tener, ¿cómo se llama? Vamos a tener la siguiente semana, los 3 días, vamos a pasar al laboratorio. ¿Quién quiere pasar el miércoles y quién quiere pasar el viernes? Para así acomodarlos. Si no quieren aventarse esa bronca, nada más me mandan la separación del equipo de 6 dividido en 3, dividido en 2, en dos subequipos y ya yo los acomodo. Pero de repente, como que es que yo no puedo pasar ese día o cualquier otra cosa, pues ya lo vemos. Entonces, en el examen del equipo de 6, ¿podemos indicarle qué día? El examen. El examen. Ya ando traumado, profe, el mensaje. Sí, dije, la madre, pues si no hemos dicho que vamos a hacer examen, no me metan ruido. Pero sí, por favor, ¿vale? Vale. Ok. Ahora sí, retomando, les digo, la intención siempre es que como les comenté ayer, el ejercicio que me lleven para el laboratorio sea el que explicamos aquí, el que ya dijimos, este es el bueno, este es el que vamos a hacer. En ese entendido, les mandé la corrección de 2 de los 3 ejercicios que habíamos dejado. Vamos a revisarlos ahorita rápido. El primero de ellos, pues, está aquí relativamente también sencillo, que era el de arranque y paro desde 2 estaciones. Ciertamente no le veo mucha complicación. De hecho, este ejercicio pues tiene la finalidad de que, pues ya hice un arranque y paro, y si me piden hacer otro arranque y paro, pues partir del hecho de que hacemos una copia de los dos. O sea, copiamos y pegamos, pero cuando copiamos y pegamos, empezamos a ver que empieza a fallar la cuestión, por ejemplo, de los paros. Aquí, este ejercicio, al final del día, es para indicar que las condiciones que hacen que un motor se detenga tienen que ir en serie, porque se tienen que cumplir todas. Si una de ellas no se cumple, se tiene que detener. Y las condiciones para que se lleve a cabo un arranque tienen que ir en paralelo, porque puede ser una o la otra o la otra. Nada más era la única finalidad de esto. Entonces, ¿qué es lo que teníamos en este ejercicio? Teníamos la estructura de la conexión del motor a tensión plena y después teníamos la protección por sobrecarga, que espero que igual con la sesión de ayer ya les haya quedado más claro cómo es que funciona este contacto en función a lo que ocurre acá. Los 2 contactos de paro. De hecho, por eso aquí se los mandé al propósito, S2 y S4, porque pues, en el laboratorio, pues yo ya sé que paros son números pares. Entonces, por eso van los 2 botones de paro en serie. Nuevamente, si alguno de los 2 se activa, va a interrumpir la corriente y va a hacer que se detenga el motor. Y finalmente, las condiciones de arranque van en paralelo. Tengo el botón S1 y S3 también en paralelo al contacto que va a ser la función de enclave y posteriormente la bobina. Entonces, si presiono si energizo la parte de potencia y de control, pues la corriente está en este punto.
Basta con que pulse cualquiera de los dos botones de arranque para que fluya la corriente, se energice la bobina y se enclave. Y ya posteriormente pues puedo presionar cualquiera de los dos paros. Creo que no tiene muchas complicaciones este ejercicio. ¿O sí? No, profe. Vale, gracias. Respecto al arranque y paro con inversión de sentido de giro sin pasar por paro, ¿qué es lo único que hay que hacer? Nuevamente también, retomando lo del laboratorio, teníamos, esto es de cajón, la parte del, ¿cómo se llama? La parte de los contactores que hagan el cambio en las líneas de alimentación. Ya quedamos que por lo general vamos a mantener 2 con 2 y las que se van a invertir es 1 que va a ir a 3 y línea 3 que va a ir a terminal 1 del motor. Respecto al circuito, partimos de la base. ¿Cuál era la base? Tenemos un circuito de arranque, paro, inversión de sentido de giro, pasando por paro. El paro forzoso que teníamos era porque antes de tener estos botones pulsadores normalmente cerrados, teníamos contactos normalmente cerrados de la bobina contraria. Entonces, para que estos primero se pudieran abrir, teníamos que desenergizar primero la bobina que los estaba cerrando, que los estaba abriendo, que se abría cuando se energizaba. Por eso, forzosamente teníamos que tener el motor de la línea principal y eso ya nos permitía hacer el cambio. Ahora, para hacerlo sin pasar por paro, retomando, aquí tenemos 4 acciones de 2 botones pulsadores. S1 abierto, que permite el arranque de KM1, pero también uno cerrado, que va a hacer que si KM2 está energizado, se desenergice. S3, que está abierto, permite el arranque de KM2 cuando lo presiono, pero también tiene una contraparte cerrada que hace que se apague el motor. Esto también lo habíamos explicado. ¿De casualidad nadie lo tiene en archivo para simularlo? No, profe. Sí, profe, yo tengo ese. ¿Nos puede compartir pantalla nada más, por favor, para que lo simule? Sí, profe, me hablo. Bueno. Entonces, tiene básicamente un principio muy similar al ejercicio anterior que habíamos hecho respecto a inversión de sentido de giro. Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando yo presiono S1, se energiza KM1, al tiempo que también se abre pero pues está apagado. Se energiza y todo ese show. Si yo quiero ahora arrancar en el otro sentido, puedo ir a presionar el botón de paro y apagar, o puedo simplemente presionar S3. Si está energizado, ¿qué es lo que hace cuando presiono S3? Abre primero el contacto cerrado, con lo que se apaga, y después se energiza cuando completo el recorrido del botón pulsador KM2. También ayer les di esa explicación respecto a los botones de doble cámara. Y ese es el propósito, ¿no? Que de repente tengamos un botón S1 y un botón S3 con 2 acciones, una cerrada y una abierta. Entonces, en sí, cuando hago la maniobra de arranque, paro, inversión de sentido de giro, lo que estoy haciendo es que con el mismo botón que arranco en el otro sentido, primero apago y luego arranco en el otro sentido, en una sola acción mecánica. Pero volvemos al mismo show. Eso es lo que nos permite que detenga y arranque. Si quiere, ya no lo abra. Yo espero que haya quedado un poquito claro con eso. Sí, pero aparte no encontré el interlock.
en ese circuito. Sí. Uno de sus compañeros me corrió el rumor de que ya había la versión 4 y yo les pasé la 3 y en la 4 sí ya maneja la parte del símbolo, porque nada más es un símbolo. Aunque no tiene ninguna acción en el circuito. Igual y sí, no me he puesto a simularlo a ver si sí, pero bueno. Profe, ¿y es correcto, por ejemplo, si entre S3 y KM1 se pone KM2 como contacto cerrado? En algunos ejercicios se los plantean como protección. Ok. Yo se los dejo así, nada más que pues tiene que tener. O sea, sí, que en serie a S3 se ponga KM2 cerrado y en serie a S1 se ponga KM1 cerrado, ¿no? Sí, así. Es que, por ejemplo, así lo tenía yo. Sí, lo puedes dejar así. Ok. Pero en el mínimo entendido, pues se solicita que esté así la estructura. Ahora hacíamos un comentario. ¿Se puede hacer la inversión de sentido de giro sin pasar por paro? ¿Qué piensan ahí? En teoría, sí. En teoría, sí. Ok, en la práctica. Es que yo ahí tenía una duda, porque, por ejemplo, cuando yo lo simulaba, o sea, literalmente no presiono el botón, bueno, sí, presiono el botón de paro, pero yo le puse los focos indicadores. Entonces, sí se ve que pasa por ese foquito y luego ya se prende el de acción. O sea, no le aprieto, bueno, no presiono el de paro, pero sí pasa por ese estado. Entonces, Bueno, la pregunta, volvemos a lo mismo. En sí estamos parando, porque primero para y después arranca. Y sí, estoy de acuerdo con eso, pero la pregunta es, ¿puedo hacer un cambio de sentido de giro rápido? Porque al final es un cambio de sentido rápido. El día que ustedes pasen al laboratorio, van a ver que igual como no tenemos fijos los motores, si hacen la maniobra de cambio de sentido de giro sin pasar por paro, hasta el motor brinca, literal, brinca. Porque está girando en un sentido y de repente dicen cambia de sentido y ¡pah! Entonces, esa es la pregunta. ¿Yo puedo hacer una maniobra de inversión de sentido de giro sin pasar por paro? Les comento esto porque cuando veamos temporizadores, también van a entender que, por ejemplo, hay circuitos que hasta te piden como condición, si vas a hacer una inversión de sentido de giro, que pase un tiempo obligatorio para que permita al motor detenerse completamente. Es decir, tiene una maniobra, una restricción de inversión de sentido de giro de 10 segundos, 5 segundos, dependiendo cuánto le lleva al motor detenerse. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué es lo que ocurre con esa inversión de sentido de giro? Es que se supone que como el motor lleva inercia, cuando se hace la inversión de giro, pues para compensar eso, el motor debería de pedir, por así decirlo, más corriente, ¿no? Para forzar que vaya hacia el otro lado. Sí, demanda más corriente, pero sobre todo, usted ya lo dijo. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que un motor está detenido, ¿sale? Igual y no se ve tanto en el laboratorio porque los motores no tienen carga, pero pues un motor, pues, de hecho, pues va a arrancar con carga porque está acoplado mecánicamente al trabajo que va a efectuar, ¿no? Llámese una banda transportadora, un molino, tenemos eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué demanda con tanta corriente al arranque? Porque el motor tiene un par inercial al arranque, tiene que mover esa carga desde cero, entonces necesita generar un esfuerzo muy alto para que se pueda romper ese par de inercia. Eso es al arranque. Ahora, ¿qué sucede? Cuando empieza a girar, pues va a desplazar esa masa y pues va a hacer que gire. Cuando yo lo detengo, no es que el motor agarre y se detenga inmediatamente.
yo corto la corriente y el motor va a seguir girando. ¿Por qué gira? Porque ahora pues se queda ese efecto de esa masa que tiene acoplada y pues queda ese par inercial. Si yo hago la maniobra de invertir el sentido de giro ahora al revés, ¿qué es lo que pasa? Ya no solo tiene que compensar el par inercial si estuviera detenido, sino que ahora tiene que vencer ese esfuerzo que va en sentido contrario. Va a demandar más corriente, pero sobre todo, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que haya un daño mecánico. ¿Sale? Si el motor tiene un elemento de acoplamiento, pues igual y se rompe el cople. Pero si cualquier cosa puede hasta torcerse la flecha del motor. O sea, dependiendo de qué es lo que estamos haciendo. ¿Se puede hacer la maniobra? Hay maniobras que sí se pueden, sobre todo pues, como cuáles. Si yo tengo una aplicación que, por ejemplo, es donde el motor no gira a altas velocidades. ¿Cómo hacemos que un motor no gire a altas velocidades? Vamos a poner, por ejemplo, una banda. Una banda, pues tiene un mecanismo de tracción acoplado al motor que permite que avancen los rodillos y con ello la cinta que tiene. No nos va a interesar que la banda gira a 1800 revoluciones del motor, porque más que velocidad lo que necesitamos es que tenga la fuerza de arrastre. ¿Cómo hacemos que un motor que gira a 1800 revoluciones de pronto desplace una banda a 60 RPM? ¿Cómo se hace? Por medio de engranajes, ¿no? Por medio de engranaje. Lo que se hace es que se le pone una caja reductora. ¿Qué es una caja reductora? Pues tiene una relación de engranajes que es algo como que ocurre en el efecto de transformador, pero aquí es con potencia mecánica. Bajo velocidad, pero gano par. Entonces, ahí ya no me va a importar, porque de hecho si ustedes mueven una banda o tratan de moverla, no la van a mover. De hecho, cuando ustedes detienen una banda, casi se detiene de manera instantánea. Entonces, ahí sí puedo, en ese tipo de ejemplos, hacer la inversión de sentido de giro sin pasar por par. Pero eso va a depender mucho del criterio de la aplicación. En general, no es recomendable hacer una maniobra de inversión de sentido sin pasar por paro, pero hay excepciones que lo permiten. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Dudas con este ejercicio? No, profe. Ok. Siguiente. ¿Quién me ayuda? Ejercicio de yogueo. Ahí voy a revisar propuestas porque hay que tener ciertas consideraciones que quiero hablar hoy. ¿Quién me quiere compartir su opción? ¿Nadie quiere compartirnos su opción? Yo, profe, deje abro el archivo porque lo hice a manita. Gracias, Fer.
Espéreme, porque no lo encuentro. Yo la espero. ¿Alguien más que tenga una opción? Qué participativos andan, ¿eh? Ande. Sí, sáquelo. Usted dele, usted dele. Profe, yo igual ya lo tengo en automation. Quien quiera, pues, yo ahorita no, no estoy compartiendo pantalla. Quien quiera ayudarme. A ver, profe, ¿ya se ve? Ujú. Ah, pues este es el circuito. Simón. Y está en paro. Ok. Arranque, prende el indicador. Y lo que sí me di cuenta que aquí en el automation para que funcione no tienes que presionar sino que es el abierto. Y ya ahí lo presionas una vez, se va en paro, Ujú. y si lo mantienes presionado, se activa el motor. Ok, sí. Tenemos esa bronca, ¿no? Que si presiono el botón de cerrado, a pesar de que es el mismo botón, no, no lo hace. ¿Alguien llegaron a hacer una versión parecida en KDeCimo aquí? ¿Ese de qué es, profe? Perdón, ¿el circuito de cuál es? De, Para ver si lo de tengo. yogueo. El de yogueo. Ah, yo lo tengo. ¿En No, KDeCimo? sí lo tengo en cada. ¿Me deja a ponerlo? Este, ahorita regresamos con usted. Sí, sí, adelante. Y vamos a ver por qué no funciona correctamente. Sí, póngale usted. ¿Quién me va a ayudar? Yo, no, deje que inicie, permítame. Ok. Ay, cabrón, ¿qué pasa aquí? No, no, aguántela. Necesitaba una versión como, ¿quién me mostró el otro? Yo, profe, Emiliano. Ah, Emiliano. No, necesito una versión como Emiliano. Ahorita regreso con usted entonces. ¿Alguien tiene alguna versión como la de Emiliano? Yo, profe. A ver, Adbel. Eso, sí, 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 sí. Ok, arranco. Eso. Sí, a ver, simúlela, porfa, Adbel. Pero no funciona, no sé por qué. Bueno, Ahorita vamos a le mandé mensaje, pero. Ok, arranco paro. con el botón de paro o con este. No, el de paro. Arranca y para, ¿no? Presiona el de yogueo. El de yogueo. Y se queda ahí enclavado. Se queda enclavado. Exacto.
Ay. Profe, yo también tengo el mismo circuito y, o sea, el mío creo que sí funciona, no sé por qué hace rato dijo que no. Aguante. Adbel, de pura casualidad, ¿me puede mandar el circuito Sí, por, profe. por WhatsApp? Sí. Para abrirlo yo, porque es que estoy muy de hueva hoy y no. Entre que quiero hablar con ustedes, no puedo hacer mi circuito en cada décimo. WhatsApp. Ya lo envié, profe. A ver, abrir. Gracias, Adbel. Dejo de compartir. Por favor, Ok. si usted es muy amable. Ok, vamos a compartir nosotros ahora. Sí funciona. Ok. Bueno, llegaron a esa situación. Ok, voy a quitar esto de la luz indicadora para no meter ruido con tanto contacto, tanta cosa. ¡Ah! Me enoja. Y voy a pedir mucha imaginación de ustedes para esta explicación. Que me la crean, ¿no? Porque ya después la van a ver en el laboratorio. Pero ahorita de menos necesito que me la crean. Profe, Mande. si no mal recuerdo, ahí también para que sirva hay que poner los dos contactos separados, pero con el mismo. Aguante. Primero vamos a ver por qué no sirve, para que entiendan, y luego ya vamos a ver la solución. Sí, necesitamos dos contactores, dos relevadores, pero ahorita vamos a decir por qué. Dice, ay, profe, ¿cómo chinga? Primero quiere que participemos y luego ya que participamos, ya nos está diciendo que nos esperemos. Ya sí diría, ¿eh? Ok. De pronto no les interesaría mejor ir a tomar clase en la escuela. Todavía es complicado, ¿verdad? No, profe, tengo más horas de camino que de clase. Entonces, les dije que teníamos que hacer el ejercicio de yoga. Y bueno, hasta ahí yo creo que todos están en lo correcto. ¿De qué? Ah, no, espérenme, esta línea no va, es azul. ¿Por qué no me dicen que es azul? ¿Por qué son así? ¿Por qué me quieren ver regándola, Ok. Entonces, dijimos que era como una combinación entre el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Entonces,
Pues ¿de qué teníamos que partir? Digo, pues si este es el ejercicio 2 y el ejercicio 1 era energizar de manera directa, pues simplemente agarramos y ponemos un botón pulsador de arranque, S3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cierro, arranca, para. Pero, si yo arranco, con el de yogueo, se queda enclavado. Entonces, sí es muy válida la solución que están dando en este sentido. En agarrar y decir, si tengo esto, me enoja que no se seleccionen los nodos. Si tengo esto, pues ¿qué pasa si mejor hago esto? En lugar de poner pinches software feos. Perdonen si de repente. La neta, el que decimos sí está feíto. Pues sí está feito, pero pues es lo que hay, ¿no? ¿Y lo que tenía que hacer? No, ahora lo tengo que subir por acá, ¿verdad? Se pone no, para que no nos vaya a generar problemas. ¿Y qué es lo que tenemos? Se va a terminar la sesión. Entonces reconectamos, ¿vale? Vale, profe. Ok. Entonces, nos dimos cuenta que teníamos que poner un botón doble porque cuando presionó el otro botón, pues se enclava y llegaron a esta solución a la que nos propuso tanto Emiliano como Adbel, que es básicamente esto, ¿no? Cierro, arranco, paro, lo hace sin problemas el arranque y el paro. Si presiono yogueo, gira, pero ya se queda enclavado. ¿Por qué creen que no funcione? Técnicamente está bien. O sea, con lo que hemos visto hasta ahorita, está bien. ¿Por qué creen que no funcione? Por el software. No. Está bien el software. Porque la acción se considera aquí instantánea. Botón, ¿no? ¿Qué dijeron antes? Yo estaba hablando. Digo que Sí, dígame. es porque regresa muy rápido el botón, ¿no? Y el de paro.
bueno, el que está S3, pues, y lo lee como si prácticamente estuviera cerrado también. Esa versión la van a poner como una versión A. Y si tenemos chance de hacerla en el laboratorio, la van a hacer. Y van a ver que sí funciona bajo ciertos criterios. ¿Sale? Y tiene que ver con lo que está diciendo Brian. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan cómo les dije que funcionaba el contactor para que pudiera operar con corriente alterna y no se convirtiera en un zumbador? Sí, bro. ¿Sí? ¿Con qué funcionaba? ¿Polos sombreados? Espiras de sombra, que se le ponían unos anillos que cortaban las líneas de campo, generaban un remanente magnético y hacía que se quedara en una sola polaridad. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Si yo este ejercicio lo hago despacio, funciona. Pero si yo lo opero rápido, no funciona, se queda enclavado. Y se queda enclavado porque la acción del botón es más rápida que el remanente magnético de los núcleos de la bobina sumados a la parte de mecánica de separar los núcleos. Entonces, eso es lo que yo les decía, bueno, lo que luego yo les comento. Yo no puedo tener una lógica y decirle, al operador, pues es que si le presionas rápido no te va a funcionar, tienes que presionar lento. Una lógica se tiene que definir considerando todas las características, inclusive técnicas físicas, de tal forma que tiene que responder a lo que se está estableciendo. En el papel está bien el ejercicio, porque yo estoy abriendo, y dijimos hace rato, se abre primero y luego se cierra y se energiza directo. Pero si yo lo suelto rápido, vuelve a restablecer el cerrado y como todavía no se desmagnetiza, está cerrado y hace que se siga enclavando. Entonces, esa es la situación que lo lleva a que no funcione. Les digo, así como está, me lo van a dejar como una versión del circuito para hacer en el laboratorio. Y todo está porque, como contacto, cuando yo presiono el enclave, pues aquí se abre, pero está cerrado porque está energizado esto. Si yo suelto rápido, pues no se alcanza a regresar a su posición abierta KM1, el contacto abierto de KM1, y pues se mantiene el enclave. Por eso no funciona. ¿Cómo debe de funcionar? ¿Dudas de por qué no funciona? Sí, no, ya cállate. Por ejemplo, igual ahí S3 está como cuando vimos el de arranque y paro con prioridad al arranque, ¿no? O sea, igual no tiene eso, que si están presionados los dos, pues se queda como enclavado. Porque así estaba en serie S3, bueno, solo queda el botón de paro con KM1. No le entendí. Cuando vimos el circuito 3, el de arranque y paro con prioridad al arranque, el botón de paro estaba así en serie con KM1. Y entonces si se presionaban los dos, usted nos dijo que se quedaba arrancado. Bueno, en arranque. Bueno, se energizaba directamente porque estaba cerrado y le daba corriente. No es lo mismo aquí. Aquí les digo, lo que hay que observar es esto. Cuando yo cierro, digo, si yo presiono el arranque, prende, presiono el paro, no hay problema. Pero si yo presiono el yogueo, ¿sale? Ahí estoy presionando el yogueo. ¿Qué es lo que ocurre? La corriente está fluyendo por aquí, por el contacto abierto que ahorita está cerrado del botón pulsador S3 y está energizando KM1. Este contacto cerrado está abriendo
para que no se energice, perdón, para que no fluya corriente a través de KM1, el contacto. Pero como KM1 está energizada, está cerrada, ¿sale? Solo fluye corriente por aquí. Si yo suelto, ¿qué es lo que ocurre? La bobina está energizada y por ende el contacto seguía cerrado aquí. Si yo suelto rápido el S3, el contacto cerrado vuelve a su lugar y si esta no se desmagnetiza a tiempo, pues va a hacer que fluya corriente por acá. Eso es lo que hace que no funcione este ejercicio bien. Se podría, o sea, lo podemos considerar, si no tenemos esa parte técnica, pues funciona, pero no. E inclusive esto, si ustedes lo programan en PLC sí funciona, pero, o sea, bajo ese esquema. Pero porque PLC es lógica, nada más, binaria. No tiene en cuenta esos fenómenos físicos que ocurren con el contactor, los remanentes magnéticos. ¿Sí me explico un poco? O sea, funciona así, pero no funciona bien. La pregunta aquí es, ¿cómo hacemos que funcione? La manera de hacer que esto funcione correctamente es desasociar esta parte de este botón pulsador que sea el mismo que opere KM1 para energizar y apagar. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es sustituir esto. ¿Por qué? Voy a quitar esta línea, ¿sale? Voy a quitar esta línea. ¿Y qué es lo que tengo? Tengo un arranque y aquí tengo otra línea disponible. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí para que se vea más fácil? Este ya no va a ser KM1. Con esta bobina ya no vamos a controlar este contactor. Vamos a utilizar un relé auxiliar. Entonces, este ahora se va a llamar KA1. Y por ende, este es KA1. ¿Sale? Entonces aquí tengo un arranque y paro. Arranque y para, arranque y para. ¿Sale? Arranco. Si yo presiono este, ya no funciona. Bueno, ya apaga, ¿no? Porque ya no estamos energizando a esta bobina. Y lo que vamos a hacer ahora es asociarle la bobina de KM1. ¿Cómo la asociamos? Pues la asociamos de esta manera. Vamos a poner esta bobina. Y se va a llamar KM1. ¿Sale? Pongo aquí. Lo pongo así. Entonces, cierro, arranco, paro y prende el motor mientras estoy presionando y suelto. Ahora, ¿qué necesito para que arranque KM1 con este enclave? Con el de KA1. Un contacto de cada uno en serie. No en serie. Lo que vamos a hacer es poner un contacto de KA1 en paralelo. A
este pulsador de S3. Entonces, arranco, prendió el motor. De hecho, ¿vieron cómo se desfasó la acción? Paro, arranco, se ve desfasado el KM1. No sé si se nota por mi conexión, pero prende y luego prende este. Paro, arranco, paro, presiono y yogueo. Actúa directo, suelto. Arranco, presiono y yogueo, se abre el enclave y apaga. ¿Por qué? KM1 está prendiendo por la acción directa de un contacto abierto de un botón pulsador o por el contacto abierto de un enclave. Ya no le estamos asociando al mismo botón que apague y prenda de manera directa, sino apaga un enclave y prende a KM1. Otra cosa importante, esta es la finalidad de los auxiliares. Si se dan cuenta, aquí KA1 solamente está operando aquí, no está operando acá. ¿Dudas? No, profe. Ok. ¿Qué más nos quedamos? Temporizadores. ¿Qué podemos decir de los temporizadores? Que hay dos tipos. Que hay dos tipos. Ok, voy a hacer mi circuito de prueba. Hay dos tipos. Con retardo a la conexión y con retardo a la Desconexión. desconexión. Ok. Ando muy tonto hoy. No le voy a poner protecciones ahorita, ¿vale? Ahí dispensen. Tengo una bobina y le vamos a poner, ¿qué le vamos a poner? Le vamos a poner dos lámparas indicadoras. Están en los relés. Y a esas lámparas indicadoras le vamos a, bueno, perdón, a esa bobina le vamos a poner un pulsador. Oiga, profe, una duda rápida. Mande. Yo había encontrado también que había un timer de un solo pulso. La verdad no entendí muy bien a qué se refería, lo puse en la investigación, pero pues no entiendo muy bien cómo funciona o qué uso industrial se le puede dar a ese tipo de temporizadores. Aguántenme porque de repente me amenso. C1.
A1. Eso de un solo pulso lo vamos a ver ahora que veamos en PLCs temporizadores. Aguánteme hasta ese entonces para decirle para qué sirve. Ok, profe. A ver. Tenemos este circuito. No, pero hace falta. Hay que configurar el timer. Lo vamos a configurar a 3 segundos. O 5 segundos. ¿Cómo funciona el timer con retardo a la conexión? Cuando le llega la señal, empieza a contar el tiempo preestablecido. Después de eso, conmutan sus contactos. Ok, empieza a contar el tiempo preestablecido y después de eso conmutan sus contactos. Es correcto. Ciertamente, así es como funciona. Unirse a la reunión. De repente soy una cosa bárbara. Ok. Entonces, como dice su compañero, ahorita lo configuramos 3 segundos, ¿no? ¿Qué dice? Si nosotros lo presionamos, porque no me dicen que hay que simularlo. Si yo lo presiono, no pasa nada. Si yo lo presiono más, 2, cambian. Suelto, se apaga. Ahí era 5 segundos. Presiono, suelto ahí y no pasa nada. Presiono, pasan los 5 segundos, el cerrado se abre y el abierto se cierra. En cuanto yo suelto, regresan a su estado normal. Entonces, ¿cómo quedaría su gráfica de funcionamiento? Quedaría algo así, ¿no? Entonces, tengo la bobina de KA1, tengo su contacto abierto con retardo a la conexión y tengo su contacto cerrado con retardo a la conexión. Entonces, necesito, cuando yo energizo, empieza a activar el tiempo de temporización programado. En ese tiempo,
Los contactos, el abierto se mantiene abierto y el cerrado se mantiene cerrado. Si yo no cumplo con el tiempo preestablecido, no pasa nada. ¿Sale? Pero si yo lo vuelvo a energizar y ahora, si cumplo con el tiempo preestablecido, los contactos van a conmutar, el abierto se cierra y el cerrado se abre. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo apague la bobina y regresan a su estado normal. Así quedaría su funcionamiento, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Dudas? No, profe. Vale. Ahora, con retardo a la desconexión, cambiamos. Stop. Borro este. Ahora el símbolo cambia. KA1. Ahora el símbolo cambia y ¿cómo funciona el retardo con retardo a la desconexión? ¿Cómo funciona? ¿Con un conteo regresivo, profe? Como un conteo regresivo. Por ejemplo, lo inverso al pasado. En cuanto lo presionemos, ya empieza a contar. Y una vez que, o sea, perdón, cuando lo dejemos de presionar, comienza el tiempo y ya, que nosotros le establecimos y ya se activa. Más bien, exacto. O sea, más bien, ¿qué es lo que yo tengo? De nuevo tengo la bobina. Ya saben que arriba de la bobina, abajo el... Bueno, ejemplo lo pongo. Tengo la bobina. Ahora hay que rellenar todo esto. KA1. Abierto. KA2. Y cerrado de KA2. La teoría nos dice ahora que ¿qué? Yo tengo mi bobina y si yo la energizo, los contactos, si está abierto, va a cambiar de estado. Y si está cerrado, se va a abrir. ¿Sale? Eso así el tiempo que yo tenga definido. Y bueno, lo que yo quiera ponerlo. Pero ahora cuando yo apago, ¿qué ocurre? Cuando yo apago,
va a venir la parte del tiempo. El tiempo programado. Entonces, los contactos van a extender su acción ese tiempo y van a regresar a su estado normal. ¿Sale? Por eso no importa si yo le doy un pulso o lo mantengo mucho tiempo. El temporizador se va a activar de que se desenergice la bobina y se va a mantener. Si yo energizo nuevamente cuando está en el tiempo de conteo, no importa, se vuelve a energizar y se reinicia el tiempo desde que se apague. Y es lo que tengo. Presiono, cambiaron los contactos, suelto. Pero espérenme. Hay que darle tiempo. Vamos a darle 5 segundos. Energizo. Perdón. Energizo. Suelto. Se mantienen así y después de un tiempo regresa. No importa que nada más les dé un pulso. Se tiene. Energizo. Está contando. Vuelvo a energizar. Suelto. Y se reinicia la cuenta. ¿Dudas? No, profe. Vale. Si no tienen dudas, les voy a plantear. Vamos a ver lógica secuencial. ¿Qué es la lógica secuencial? La lógica secuencial, ya por ende, para poder hacer una acción, está condicionada a que ocurra algo más antes. Es decir, aquí vamos a ver la operación de dos motores. Y decimos, vamos a poner condiciones arranque y condiciones paro. Condiciones de arranque. Si presiono botón de arranque motor 1, por lo tanto, M1 es igual a 1. Si M1 está prendido y presiono el botón de arranque motor 2 igual a 1. Si presiono botón de paro motor 1, por tanto, motor 1 es igual a 0. Si botón de paro motor 2, por tanto, motor 2 igual a 0. Si BPG o SC1 o SC2, por tanto, M1 y M2 igual a 0. ¿Se entiende eso que acabo de poner? Sí, profe. ¿Qué dice? Vamos a establecer las condiciones de cómo va a operar mi sistema. Muchas veces, por ejemplo, esto lo puedo ver en sistemas que son complemento, que necesitan cuestiones auxiliares. Por ejemplo, tengo un motor principal y tengo un sistema de refrigeración.
Entonces, ¿qué me dice la teoría? Si yo no arranco el sistema de refrigeración, pues no puedo arrancar el motor principal porque corre el riesgo de que se queme. Y diga, pues ¿por qué no los prendo a los dos juntos? Pero, ¿qué tal si, por ejemplo, el sistema de refrigeración es aceite y necesita que recircule para que tome la temperatura que se necesita en el proceso y ya pueda operar? Entonces, esa serie de tipos o cuestiones son las que me van a dar pauta al hecho de poder establecer condicionantes. Ahora, aquí tengo básicamente dos grupos de condiciones, las de arranque y las de paro. Voy a tener aquí dos motores y dice, para que yo pueda arrancar el motor 1, necesito presionar el botón de arranque del motor 1. No está condicionado más que yo presione el botón de arranque del motor 1. Pero por el contrario, motor 2 dice, para que pueda encender el motor 2, necesito presionar el botón de arranque del motor 2, pero que además motor 1 esté encendido. Si tiene la testada es de que es apagado, si tiene así simple es que esté encendido. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que para que pueda prender el motor 2, debí de haber prendido el motor 1 y presionar el botón de arranque del motor para poderlo encender. Condiciones de paro, dice. Si yo presiono el botón de paro del motor 1, se apaga el motor 1. Si presiono el botón de paro, ahí me faltó, botón de paro del motor 2, apaga el motor 2. Estas no están condicionadas. Quiere decir que puedo parar tanto el uno como el otro de manera indistinta, solo que pues, por orden aparecen así. Y dice que tengo una de seguridad. Dice, si se presiona un botón de paro general o se presiona SC1, o se activa la sobrecarga 1 o se activa la sobrecarga 2, ambos motores se apagan. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Cómo lo haríamos? Por ejemplo, en el de la condición de arranque de M1 y botón de arranque del motor 2, ¿se necesita una compuerta lógica? No, no es una compuerta lógica. Está diciendo que necesita que esté este y además este. Más que nada es hacer una función que condicione ese. Aquí hay que entender que para todos estos de las condiciones, de lo único que nos vamos a poder valer son de contactos. Entonces, si yo arranco el motor 1, tiene que haber algo que le diga a la parte de abajo que ya está encendido el motor 1 para que le permita arrancar el motor 2. Hay que cerrar los de contactos. Lo que quiero que quede claro aquí hasta ahorita este punto es, ¿se entienden las condiciones? Sí, profe. Sí, profe. Les voy a dejar unos ejercicios parecidos a estos y la parte de, también unos de temporizadores. Se los voy a dejar. Ahora sí les voy a dejar tarea extra clase. Se los voy a dejar para que me los entreguen el próximo lunes, en la noche, si quieren, para ver si los alcanzamos a revisar por ahí antes, ¿vale? Va. ¿Dudas que tengan? Solo existenciales. Esas hasta yo las tengo. Mande. La última condición esa yo no la entendí. Bueno, es que pasó aquí de los tamales y ya no escuché. La última condición es de seguridad. Como ya tengo dos motores, de repente, ¿qué tal si ocurre una emergencia y el operador está en shock, ¿no? O sea, no sabe cómo reaccionar, cuál era la secuencia de cómo se detenían. Y necesitamos parar los dos motores. Entonces aquí vamos a incorporar un botón de paro general. El botón de paro general podría ser el análogo al botón de paro de emergencia, que yo presiono y se va a la goma todo lo que se tiene que ir. Entonces dice, si yo presiono el botón de paro general o se activa la sobrecarga SS1 o SS2, sabemos que esas son negadas, por eso aquí ya no las negamos. Quiere decir que se activan
entonces ambos motores se apagan. Ok, gracias. ¿Vale? Porfa, les encargo que en el transcurso del día me manden lo de sus equipos. Les agradezco como siempre. Cuídense mucho, que tengan bonito fin de semana. Y sería todo por hoy. Gracias, profe. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, profe. Hasta luego. Profe. Cuídense. Bye.